buenos días, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Seguimos adelante con nuestra clase de matrimonio, familia y celibato. Con el pastor Pablo Otremba. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y los principios, Señor, que, Padre, fundamentan nuestros matrimonios, nuestras familias y nos permiten edificar, Señor, de manera segura. Pedimos en esta mañana tu presencia, pedimos tu bendición sobre el pastor Pablo Otremba. Gracias por su vida, su ministerio. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor Pablo, bienvenido. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por apartar ese tiempo y estar hoy en comprensión de los tiempos con este tema de la familia, del matrimonio, del celibato. Y vamos a seguir hoy en nuestro viaje a través de esta temática. Yo quiero animarles a que bajen el material para que puedan seguir esta enseñanza. Voy a comenzar hoy otra vez con insistir en una cosa, porque presento lo que estoy presentando desde este ángulo, porque hoy, como les dije la vez pasada, ese concepto familia está cambiando en la sociedad a nivel mundial. Hoy, como ya hemos escuchado, se habla de una nueva familia. Lo que eso significa, hay muchas ideas hoy en día locas, por lo menos locas, así lo digo yo. ¿Por qué? Porque no existieron antes y hoy en día estamos acomodando mucho de lo que es familia a nuestro parecer, a nuestras ideas y a nuestros deseos. Y olvidamos lo que Dios dice. De hecho, a veces lo que Dios dice acerca de este tema se nos vuelve incómodo y por eso rechazamos no solamente el concepto de familia, rechazamos la palabra de Dios, la que nos está enseñando qué es lo que Dios dice acerca de este tema, y también estamos rechazando al mismo Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se nos vuelve incómodo. Ahora, esto no es simplemente porque me gustó esta opinión versus la otra opinión, sino los valores, los conceptos, los paradigmas que yo abrazo de alguna manera influencian en mis decisiones y mis decisiones finalmente van a producir un cierto tipo de fruto. Y algunos frutos son amargos y otros son dulces. Yo quiero comer frutos dulces, buenos, sanos. Y por eso es importante que yo siembre en mi vida aquellos valores que van a producir esos frutos. Ahora, yo quiero leer una cita bíblica. Ustedes no la tienen ahí, pero otra vez yo sigo leyendo mi Biblia también para estar, como si se edificándome a mí personalmente, ¿no es cierto? Y entonces yo estoy en Mateo en estos momentos y lo estoy leyendo lento. ¿Cuántas veces no he enseñado acerca de Mateo y me estoy encontrando con cosas que yo digo, ¿por qué no las vi antes? Y yo quiero ir a Mateo capítulo 5. Yo leí ahí los versículos 17 y siguientes, y esto muestra por qué el ángulo del cual presento estas cosas que estoy presentando aquí. Aquí dice Jesús de sí mismo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. La gente, cuando escuchó a Jesús, pensó él está tirando la ley a la basura, lo está echando fuera de la borda, y entonces él viene con nuevas doctrinas, nuevas ideas, y Jesús dice: no, yo no vine a cambiar la verdad. Yo no vine a cambiar los valores que Dios estableció una vez y por siempre. Yo no vine a cambiar la verdad. Y creo que es muy importante que nosotros también hoy en día, cuando hablamos no solo de este concepto de la familia y el matrimonio, pero específicamente en este contexto de esta conferencia, matrimonio y familia, ¿no es cierto? No, aquí no se trata de cambiar y ajustarlo a nuestro
parecer o a nuestros apetitos. Tampoco se trata de ajustarlo a la moda que existe por ahí en este mundo, sino se trata aquí de verdad de ver qué es la verdad de Dios acerca de este tema y ver cómo la abrazamos y la implementamos en nuestra vida. Así que no vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. La verdad de Dios no cambia. Esto es muy importante. Tampoco la verdad de Dios acerca del matrimonio. No importa lo que la gente diga, lo que la gente hasta establezca por ley de un estado. Y dicen, ahora es esto la ley en cuanto al matrimonio o a la familia. Eh, Al final, Dios está sobre toda autoridad y la autoridad que no basa sus leyes sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de Dios, se puede meter y se va a meter en problemas. Ahora, sigue aquí. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y la enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia o su manera de vivir supere a la de los maestros de la ley religiosa que estaban enseñando cosas que nada que ver con la verdad, y a los fariseos, nunca entrarán en el reino de Dios. Son palabras fuertes, eso, pero también nos están mostrando que hay una responsabilidad de parte de nosotros, de los maestros, de enseñar los mandamientos de Dios. Y aunque sean insignificantes, hay que enseñarlo así como Dios lo ha establecido. Y como dice aquí también, los que no hacen eso serán llamados insignificantes. Y quiero decirles, yo no quiero aparecer delante de Dios como un insignificante. Yo quiero ser alguien quien obedece las leyes, las enseña como debe ser enseñado para que otros las sigan y también puedan obtener los frutos de una vida de acuerdo a los mandatos de Dios. Ahora, entremos en nuestra lección, el plan de Dios para la familia. Voy a leer otra cita, Efesios capítulo 5, versículos 21 al 25. Ahí dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y naturalmente usted puede seguir leyendo todos esos versículos que vienen ahí, porque la mayor parte de los versículos, aquí Pablo, el apóstol, le dedica más tiempo a hablarle a los esposos que a las esposas. Muchas veces predicamos más acerca de lo que las esposas tienen que hacer y deben tomar en cuenta y nos olvidamos de lo que Dios dice acerca de lo que es la responsabilidad de los esposos. Y claro, es que cuando uno lee la responsabilidad de los esposos, esto es incómodo, esto significa sacrificio, esto significa no tanto que yo mando y todos me sirven, sino más bien que yo sirvo y todos bajo mi liderazgo de servicio se siente cómodo y bien y puede florecer en el potencial que Dios ha puesto en su vida. Pero vamos paso por paso aquí. Dios creó ciertas estructuras
para que a través de ellas Él se pueda revelar a sí mismo y a través de las cuales nos da un marco de referencia que nos protege en un mundo caído y lleno de peligros. Las estructuras básicas, y no son las únicas estructuras, hay otras estructuras como es el gobierno, como es el trabajo, ¿no es cierto? Que son también estructuras que Dios ha dado para nuestra protección y para nuestro bienestar. Pero hay dos estructuras básicas y una de ellas es la familia y la otra es la iglesia. El concepto de la familia es usado por Dios para revelarse a sí mismo de la siguiente manera. Por ejemplo, Él mismo se revela como Padre Celestial. Es que aquí hay algo muy interesante y posiblemente eso es lo que a veces no nos gusta o a algunos no les gusta, que Dios se revele como Padre, ¿cierto? Pero es un Padre que nos ama, no es uno que abusa, no es uno que nos maltrata, es uno que ama y mire, ese amor llegó a tal punto que envía a su Hijo unigénito, a su Hijo amado, a Jesucristo, para redimirnos. Después de que los humanos hemos metido la pata, nos hemos apartado de Dios y merecemos el castigo, Dios en medio de esa dinámica tan oscura de la humanidad, Él provee un camino de salvación, de salida, de redención, y por eso nos da a su Hijo para que muera en la cruz y pague por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecemos fue puesto sobre Jesús para que nosotros podamos ser liberados. Ese es el tipo de Padre que nosotros tenemos. Ahora, el Padre Celestial es nuestro ejemplo para toda estructura de familia donde hay un padre. ¿Sí? El otro punto es, Él nos llama hijos e hijas. Con esto, Él describe la relación que podemos tener con Dios. Ahora, yo entiendo que si usted ha tenido una relación traumática en el hogar, a veces esto puede llegar a ser un tema de dolor y de verdad que lo siento que hayas vivido esas situaciones. Eso nunca fue Dios el que hizo eso, es el humano y todo el contexto pecaminoso afectado por el pecado en el que nosotros vivimos hace que la familia no se viva de manera perfecta y hay algunos que han vivido momentos traumáticos, pero quiero decirle una cosa, que al acercarse, al tener un encuentro con el maestro, su vida va a cambiar y puede ser sanada, puede ser reparada, puede usted de repente ver una imagen de padre totalmente diferente que sana tu corazón. Así que aguánteme y síganme en esta conferencia hasta el final. Y no se olvide, hay otra conferencia, Encuentros con el Maestro. Y yo le invito a estar en esa conferencia. Estas conferencias de comprensión de los tiempos no son conferencias aisladas, aunque yo entiendo que se pueden tomar como tal, pero es que hay muchos elementos en la vida cristiana y todos juegan un papel para que ese retrato completo de una vida cristiana en buena relación con Dios pues se pueda dar. Así que nos llama hijos, me llama hijo a mí, ¿no es cierto? O hija si usted es mujer. La iglesia de Dios es también llamada la familia de Dios y eso es verdad. Cuando nosotros estamos en la iglesia nos sentimos como familia. De hecho, hemos llegado a llamarnos, oye, hermano, hermana, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera sí somos familia, familia de Dios. Y tenemos a nuestro Padre Celestial, quien está sobre todo, aleluya. Y la iglesia de Dios además es llamada la novia de Cristo. Usted ve que los conceptos o el concepto de familia, matrimonio, ese viene de parte de Dios y se maneja en la Biblia sin ningún problema. No es un secreto que la institución llamada familia está hoy bajo un gran ataque. Acabo de leer un artículo que habla de cuán grande es ese ataque contra la familia y es como si es un movimiento de rebelión contra lo que Dios
ha establecido. Pero recuerden que ninguna palabra de Dios va a cambiarse hasta que no se cierre este ciclo de los humanos sobre la tierra y Dios venga y recupere todo. El concepto de familia está siendo distorsionado peligrosamente hoy día. Algunos de los retos que estamos enfrentando en la sociedad de hoy día son los siguientes: facilidad legal para divorciarse, legalización del aborto, aceptación del adulterio, la promiscuidad, la pornografía, que de hecho yo creo que existe porque pues la tentación de la gente es grande y produce mucho dinero. Para los que producen eso, la aceptación de matrimonios homosexuales, si es que en ese caso se puede hablar de un matrimonio al estilo bíblico. Entonces aquí ya vemos que la definición de un concepto hay que revisarlos. Entonces también estamos hablando de promoción de la unión libre, mujeres que deben salir a trabajar, y no quiero decir que una mujer que sale a trabajar es de menos valor o está mal, pero muchas veces que es el precio que hijos deben estar solos, se dejan solos o se crían con una persona que es ajena a la familia. Y eso pues también tiene su precio a largo plazo. Puede ser que usted se pueda conseguir el auto más lindo, pero con el tiempo, cuando los hijos sean más grandes, la cosa puede verse bastante triste. Y yo lo estoy hablando porque he visto eso, cómo a veces los hijos que no han sido cuidados debidamente, no han sido criados, no han sido levantados como la Biblia lo dice, después andan pegándole a los padres y los maltratan con palabras, pero también con hechos. Esto es una vergüenza tremenda y uno dice, ¿para qué le di la vida a este tipo o a esta mujer? ¿No es cierto? Es triste que hemos llegado a esos puntos. La idea que hoy se proclama por todo el mundo es que el matrimonio puede ser entre dos personas, no importando el sexo, y solo vale mientras las dos personas sean felices. Eso es lo que se dice. Las filosofías existentes sobre el matrimonio no son siempre conceptos que la Biblia respalda. Eso es algo que tenemos que darnos cuenta. Cada filosofía produce sus propios frutos. Lo que el hombre siembra, aquí es verdad, lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Observamos que existen hoy muchas tendencias que apuntan hacia un descrédito del matrimonio y a la destrucción del plan original de la familia. Como creyentes cristianos, debemos estar respondiendo a semejantes tendencias destructoras de la vida con respuestas bíblicas. Yo creo que más que nunca hoy los cristianos estamos llamados no solamente a predicar acerca de los principios bíblicos de matrimonio y familia, aunque debemos predicarlo, pero también vivirlos. ¿Para qué? Para que la gente vea. Mire, cuando Ulrike y yo estábamos ahí de novios, llegó un momento cuando estábamos pensando si nos casábamos de verdad, porque veíamos muchos matrimonios aún cristianos que no eran muy buen ejemplo. Y nos dijimos, ¿queremos eso? ¿Es ese el camino? ¿Es ese el camino que también nos espera si nos casamos? Entonces mejor no nos casemos y vivamos felices solteros. Y gracias a Dios también vimos otros matrimonios que andaban bien. Y eso fue lo que nos animó a decir, vamos a entrar en el riesgo de casarnos y hacerlo de manera diferente y a tenernos muy de cerca a lo que la Biblia nos enseña. Y hoy tenemos ya 43 años de casados y yo no voy a dejar a esta chica, de ninguna manera la voy a dejar. ¿Por qué? Porque hemos hecho un compromiso hace
43 años, que ese compromiso vale hasta que la muerte nos separe. Y ha sido una vida de cooperación, de trabajo en equipo, de caminar juntos. Y gracias a Dios que hemos crecido en sabiduría, pero también hemos aprendido a tratarnos con gracia, con verdad, ¿no es cierto? Y tratamos de marcar la diferencia. Esto es muy importante. Yo creo que nuestra generación más joven está buscando, ¿no es cierto?, dónde hay parejas, dónde hay familias que nos muestran que ese es el camino y que vale la pena seguir los principios de Dios. Así que usted cristiano, yo lo animo. Matrimonio es algo lindo, pero hay que pagar un precio, hay que seguir los mandamientos de Dios, claro que sí, pero es una vida que llena completamente y sí es verdad que cuando seguimos los mandamientos de Dios disciplinadamente, no legalistamente, y no nos dejamos influenciar por conceptos que no son, el fruto es lindo, el fruto es gozo, es felicidad, es paz, es influencia en otra gente que de repente también empieza a avanzar en la dirección correcta. Entonces, por ese lado, yo animo a que como iglesia seamos una iglesia que está no solamente predicando, sino dando el ejemplo a este mundo. Porque el ejemplo, mire, yo hablo con muchos jóvenes y los jóvenes no es que son más rebeldes o que sean más rebeldes que lo que fuimos nosotros o somos nosotros. Esa es gente muy linda, pero ellos están buscando ejemplos y nosotros estamos llamados a dar ese ejemplo. Así que adelante, el mundo está buscando esos ejemplos. Ahora, miremos lo que la Biblia nos dice acerca del plan de Dios para el matrimonio y la familia. El punto número 1 es, y esto es muy importante que establezcamos esto, aunque parece algo que suena como, ya, esto es normal, esto claro que sí, para el cristiano posiblemente, aunque yo sé de que muchos cristianos también luchan con este punto, ¿no es cierto? Pero lo primero que hay que establecer y ver es que el hombre es creación de Dios. El hombre es creación de Dios. Eso usted lo tiene que subrayar. Nosotros no aparecimos por una evolución, por millones de años y de repente, ¡bum!, ahí estaba el humano que hoy está acá sobre la tierra. Eso no es la verdad. Es creación de Dios. Primero que todo tenemos que reconocer eso. Así lo dice la Biblia. Y yo quiero que abra usted ahí el Salmo capítulo 100, versículo 3, donde dice lo siguiente: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Aleluya. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Debemos notar que la creación del ser humano es además especial y sobresale como una especie diferente comparada con el resto de la creación. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, 25, 26 podemos leer eso y usted va a notar cuando lee Génesis 1 o Génesis 2 que en ningún lado dice ahí que nosotros surgimos de los animales, sino que nosotros fuimos hechos por parte de Dios y como algo aparte del resto de la creación, porque de ningún otro ser viviente como los animales, ¿no es cierto?, o algún árbol, se dice, o alguna mata o lo que sea, se dice que fue creado a la imagen o semejanza de Dios. Ahora, la creación refleja el poder de Dios, refleja su inteligencia, refleja su sabiduría, refleja su creatividad, su sabor a belleza, ¿no es cierto? Sí, la creación en eso nos enseña, pero no se le dice que ella fue creada a la imagen o semejanza de Dios. Muy importante eso. Dios creó al hombre y a la mujer
y los creó humanos con un propósito que él determinó. En Efesios 2:10 leemos que somos hechura suya creados en Cristo Jesús, pero también dice ahí que él nos creó para buenas obras que él de antemano pensó o planeó. En otras palabras, Dios tiene un plan para tu vida. Y usted dice, no, pero yo fui concebido en un adulterio. Bueno, el adulterio no fue lo correcto, pero que usted haya aparecido y usted es humano, Dios no se asustó cuando te vio. Dios tenía un plan para tu vida. Y así que Dios tiene un plan todavía para tu vida. Así que averigüe qué es lo que Dios quiere para tu vida y camina en ello. Eso es lo que trae finalmente la satisfacción, la realización como humano en este mundo. El ser humano, además, es un ser moral y responsable delante de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En otras palabras, Dios nos puso sobre la creación. Y somos responsables por esta creación que Dios nos ha dado. Obviamente, lo que estamos viendo en el mundo, todo ese deterioro, todo ese malgastar de los recursos de esta tierra, pues solamente muestran cuán irresponsables hemos sido. Y claro, las decisiones que hemos tomado no han sido las correctas y un día tenemos que darle cuentas a Dios, vamos a tener que rendirle cuentas y digamos que por ese lado de cómo manejamos la creación, yo creo que no vamos a recibir una buena nota. Necesitamos el perdón de Dios y gracias que lo hay en Cristo. El humano es el representante visible de la imagen y de la semejanza de Dios. El hombre y la mujer están hechos para manifestar la naturaleza de Dios, cumplir y hacer cumplir el mandato de Dios en la creación. Ahora, algo aquí muy importante, que creo que también lo dice Efesios capítulo 5, es que cuando yo amo a mi esposa, de una manera correcta, como nos lo enseña, por ejemplo, 1 Corintios 13, un amor sacrificial, un amor verdadero, ¿me hago entender? En ese momento yo reflejo la imagen de Dios, quien ama. Si yo estoy pegándole a ella, estoy reflejando, es mi naturaleza pecaminosa, la que a veces abraza lo que son las propuestas del diablo y lo que ha traído mucho dolor a este mundo y específicamente a nuestras vidas. Pero si yo amo, si yo sirvo, porque recuerden que Jesús, él dijo, yo como maestro les he servido y les lavo los pies. Entonces, él reflejó ahí la imagen de Dios. Y cuando yo sirvo, yo estoy reflejando la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y eso bendice al otro. Y el otro dice, wow, esto es, sí, así es Dios. Y entonces puede decir, yo quiero a ese Dios en mi vida. De Dios creó al hombre y a la mujer y los creó humanos con propósitos, como ya lo dije, que Él determinó. Además, desde un principio Dios creó al ser humano, hombre y mujer, así los creó. No es algo que el humano define si es hombre o es mujer. En el caso de la enseñanza bíblica, Dios crea al hombre y la mujer y dice quién es hombre y quién es mujer. Tampoco es algo que yo escojo, es lo que Dios determina. Nunca hubo tampoco un ser andrógeno, como a veces lo he escuchado, que hubo un ser andrógeno, una cosa ahí toda junta, mezclada y en algún momento hubo una separación entre hombre y mujer. No, él desde un principio nosotros fuimos creados hombre y mujer. Dios es el que creó la familia, como lo notamos también en Génesis capítulo 2, versículo 18. Yo leo de la Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal o idónea
para él. Y entonces Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, etcétera. Pero después dice, puso nombre a los animales, versículo 20, domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había ayuda ideal o idónea para el hombre. Y después dice entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía. El Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y después dice el hombre, al fin, ¿no es cierto? Es como que hey, me faltaba algo, ¿no es cierto? Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y después, pues, sigue ahí la escritura explicando el proceso de cómo se unen hombre y mujer en matrimonio. El hombre y la mujer fueron creados con la necesidad de tener a alguien más que a Dios. Esto no es falta de espiritualidad, simplemente es la manera como Dios nos creó, ¿no es cierto? Dios nos diseñó a nosotros interdependientes. Yo solo no estoy completo. Mi esposa sola no está completa, pero juntos somos una unidad que se apoya, que juntos avanza en los propósitos y para los propósitos de Dios. Entonces, tengamos esto claro. Dios creó al ser humano y eso es la base del por qué nosotros también estamos presentando los principios que estamos presentando en esta conferencia. Ahora, un segundo punto aquí es que vamos a hablar un poco acerca de los aspectos del matrimonio a la luz de la Biblia. Entonces, lo primero que queremos notar aquí es que la familia o el matrimonio, primero que todo, primero el matrimonio, después familia, ¿no es cierto? El matrimonio es una institución de complemento y de ayuda mutua. Es una institución, pongámosle cuidado, de complemento y de ayuda mutua. Dios creó los sexos, yo ya dije eso. La razón principal de que existan los dos sexos, varón y hembra, y del matrimonio son los siguientes. El matrimonio fue creado para disfrutar la comunión y el apoyo mutuo de la pareja casada. Nos necesitamos. El hombre necesita a la mujer, la mujer necesita al hombre y especialmente en el matrimonio. El matrimonio es definitivamente una fuente de complemento y de ayuda mutua. Tengamos eso en cuenta. Hay mucha gente que cree que yo me caso para tener relaciones sexuales legalmente. El tema del sexo, pues, es importante, seguro, en la relación matrimonial. Y seguramente en algún momento podemos estar hablando más de esto. Pero el matrimonio es más que sexo, es mucho más. Yo creo que el sexo juega solo un papel muy pequeño en todo el contexto. Es una comunidad, es una unidad de complementación donde nos complementamos y nos ayudamos mutuamente. Algo importante y interesante notar es que la soledad de Adán no era una soledad meramente psicológica, sino un estado de ser incompleto. Pero recuerde que ahora en estos tiempos de pandemia, aunque a veces estamos como familia encerrados, ¿cierto? De todas maneras, la comunión con otra gente nos hizo falta y algunos vivieron tiempos muy solos en esta pandemia. Estaban solos, familia no los visitaba porque no los quería contagiar o no tienen conexiones con nadie y estuvieron encerrados por mucho tiempo. Si los que estaban como en familia llegaron a sufrir situaciones psicológicas serias, imagínese
lo que los que estaban solos han vivido en estos tiempos. Tenemos que tener mucha paciencia hoy con mucha gente que ha vivido tiempos muy, pero muy difíciles en esta pandemia por la soledad. Ahora, eso es importante, el aspecto psicológico aquí en este contexto. Sin embargo, la humanidad consiste, según la Biblia, en masculinidad y feminidad, como ya lo dije, hembra, varón, juntos en una vida de unión. ¿Y para qué? Para ayudarnos. Mire, recuerde que en Génesis nosotros leíamos que Eva le fue dada a Adán como ayuda idónea, ¿cierto? El hombre necesitaba ese otro lado. Bueno, se habla en español de la media naranja. Una media naranja no es una naranja, pero si tienes dos medias naranjas y ojalá que sea la correcta, entonces tenemos la naranja completa y entonces eso hace la naranja. Lo otro es media naranja, ¿no? Eso es lo que hay que también ver desde este lado. Ahora, como somos una unidad de complemento, de ayuda, el uno para con el otro, entonces juntos vamos a poder cumplir mejor con los propósitos de Dios para nuestra vida. Yo entendí en mi vida cuando llegué a ser cristiano, que Dios me había llamado a un cierto tipo de ministerio y cuando le propuse matrimonio a la que hoy es mi esposa, yo en ese tiempo llegué y le dije de frente, mire, este es el camino que yo creo que es el camino de Dios para mi vida. Y yo le propongo matrimonio, pero considere una cosa. Entonces, para cumplir este propósito, y usted tiene que definir si usted se une y usted ve que juntos podemos cumplir ese propósito. Eso no era poniendo una carga sobre ella para que ella ahora se sometiera a mi propósito, sino más bien para que ella considerara si su propósito de vida era el que me complementaba y que si el mío iba a complementarla a ella. Y entonces, bueno, gracias a Dios, eso ha sido la verdad. Hemos estado viviendo y sirviendo a Dios estos 43 años y la verdad de complemento aquí yo no sé cómo decirlo, pero en realidad la vida que hemos vivido juntos sirviendo al Señor ha sido un complemento tremendo. Una de las cosas que mi esposa siempre dice es que cuando estaba considerando eso de casarse conmigo y después también cuando estábamos recién casados, Dios una y otra vez le habló a ella diciendo, usted está llamada a ser un oasis en la familia y especialmente para tu esposo, un oasis, porque él va a salir a trabajar, él va a salir a servir, él va a salir a ministrar y va a llegar cansado y necesita un lugar donde tanquear. Y yo le digo, eso se hizo una realidad. Y por eso yo siempre cuando hablo o hablamos de cosas que pude hacer aquí, pude hacer allá y todavía estamos haciendo, entonces siempre hablo nosotros y ella tiene una parte muy importante en eso. Yo le digo, si usted no hubiera hecho lo que Dios te llamó a hacer en esta unidad, entonces yo nunca hubiera alcanzado lo que hemos alcanzado, porque esto no lo alcancé yo solo, lo hemos alcanzado juntos. Y esto es algo lindo, es algo que trae satisfacción a ella, pero también satisfacción a mi vida. Ahora, Dios creó al hombre y a la mujer y ambos son del mismo valor. Esto es muy importante entenderlo. Ambos somos del mismo valor. Fue la misma sangre de Jesucristo la que corrió allá en la cruz para mi salvación como para la salvación de mi esposa. No hay diferente camino de salvación, no hay diferente sangre, no hay diferente precio, pero en nuestras capacidades somos dependientes el uno del otro. Dios había creado toda clase de plantas y de animales y todo lo que Dios había creado era bueno, pero aún así el hombre estaba solo. Ningún árbol ni ningún animal pueden darle al hombre
lo que le da la esposa o el esposo, respectivamente. Yo puedo abrazar un árbol, pero ¿qué me trae eso? ¿No es cierto? Y hay algunos que hasta se desnudan en un bosque para abrazar un árbol y sentir el amor y todo ese cuento. Yo digo, eso no sirve de nada. ¿Me hago entender? Pues yo también, a mí me gustan los árboles, yo hasta les saco fotos y me gusta y todo el cuento y doy gracias a Dios por su creación y por su creatividad y por su sentido de belleza y todo el cuento, pero el abrazo que le doy a mi esposa, ese sí es el que me llena a mí. Así que tengamos eso en cuenta, ¿no es cierto? Somos dependientes el uno del otro. Además, notamos que toda vida y reproducción humana es posible solamente a través de la unión de hombre y mujer. No hay otra manera. Hombre con hombre no da vida. Mujer con mujer no da vida. Y créame, hoy podemos estar pensando en que la ciencia ha avanzado tanto que puedo sacar un óvulo de por aquí de esta mujer y el semen de otro lado y unirlos un frasquito por ahí y después implantar lo que por ahí se creó en un útero y después sale un humano. Sí, pero tengamos claro, fue el óvulo de la mujer, el semen del hombre. Aquí no es el semen de la mujer. No, 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 no. Aquí vemos que es hombre y mujer y ellos unidos en matrimonio tienen relaciones sexuales. Ahora, toda relación sexual puede producir hijos, es verdad, pero la idea es hombre y mujer se unen en matrimonio y ellos procrean y solamente así hay vida, hay reproducción. De otra manera, no hay reproducción real. Hoy podemos usar algunos métodos humanos para unir el óvulo y el semen, pero al final es hombre y mujer lo que produce la vida y no hombre con hombre, mujer con mujer. El plan original de Dios se ve desde el principio. Dios los creó y repito una vez más, hombre y mujer. Así también lo dijo Jesús. Eso explica por qué un hombre deja padre y madre y se une a su mujer y ambos llegan a ser uno. Y ya que son uno, que nadie los separe. Dios los ha unido. Y recuerde la cita en Marcos capítulo 10, 6 al 9, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Entonces Dios unió a hombre y mujer y los une en matrimonio. Así que el hombre no se meta a destruir lo que Dios ha planeado y pensado acerca de familia. Y claro, los hijos tienen un plan en todo el plan de Dios, ¿no? El matrimonio es una institución también para compartir íntimamente y para revelar la unidad de dos personas que se aman. Hay cosas que yo comparto con mi esposa que yo no voy a compartir con ninguno de ustedes, ténganlo por seguro. Hay cosas que ella también va a compartir conmigo que ella no va a compartir con nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay unas cosas allá adentro que solo voy a compartir con la persona en la que yo confío, es la persona que yo amo, es la persona ante la cual yo me puedo abrir completamente. Y claro, yo entiendo que hay algunos que dirán, yo no me puedo abrir delante de mi cónyuge porque llega y me pega y me maltrata. Y esas son las tristezas que existen y simplemente revelan que el humano en algún punto tomó una decisión que no era de acuerdo a la voluntad o al plan original de Dios. Y entonces nos hemos metido en problemas y la familia es la que sufre muchísimo. El hombre además es un ser social. Para el ser humano es un placer compartir conocimiento y afecto con otro ser de su misma especie. Yo le puedo hablar a un perro, ¿me entiende? Pero oye, ese perro no comparte conmigo filosofía, no imparte conmigo reflexión acerca de un concepto, ¿no es cierto? Eso solo puedo hacerlo con un semejante, ¿no es cierto? Y más todavía con el cónyuge. Yo quiero informar,
pero también quiero recibir información, ¿no es cierto? Quiero amar, pero también quiero ser amado. Y aunque un perro mueve la colita, ¿no es cierto?, cuando ve a su dueño, eso no es igual que cuando mi esposa me abraza o me dice yo te amo. Esto es otro nivel, esto es otro valor, esto es totalmente diferente, ¿ok? Y como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Esa es la pura verdad. Ahí no hay nada que ponerle a ese versículo ni quitarle. Ahora, punto B, el matrimonio es una fuente de gozo y de satisfacción sexual sin culpabilidad. Otra vez, una fuente de gozo y de satisfacción sexual sin culpabilidad. Como ya lo hemos notado, la procreación de la raza humana solo es posible por la unión de un hombre y una mujer. Otra vez, Génesis 1, está eso escrito. Dios fue quien creó la sexualidad. Otra vez, Dios creó la sexualidad y por eso la sexualidad es buena. Dios la creó. Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer, los creó. Ese es uno de los conceptos bases que nosotros tenemos que abrazar y de los cuales partimos para poder compartir estos conceptos que estamos compartiendo en esta conferencia. ¿Ok? Y les dio el mandamiento de reproducirse, lo cual ocurre a través de la relación sexual normalmente. El mandamiento de reproducirse parte del punto que en esa relación de un hombre con una mujer, unidos naturalmente en matrimonio, se va a practicar el sexo. Además, nosotros leemos en la Biblia lo siguiente: la relación sexual es indiscutiblemente un asunto que contribuye para el deleite de la pareja casada. Esto es algo que hay que ver, así Dios lo hizo. Y hay gente que dice que nosotros somos como cristianos antisexo. No, full en favor del sexo, pero en el marco del matrimonio. Y ahí la pareja puede deleitarse el uno con el otro en la sexualidad mismo y en el sexo mismo. Eso es un tema aparte. Pero bueno, otra de las cosas que nosotros leemos en la Biblia es que el matrimonio, con sus respectivas relaciones íntimas, tiene además un aspecto misterioso y es de un valor espiritual que muchos no entienden, o yo diría que muchas veces nosotros no entendemos en general. A veces como que hay una lucecita, pero después uno dice, no, aquí hay mucho más y yo no lo estoy captando. Pero hay algo ahí en la relación matrimonial y en la relación sexual que tiene un valor espiritual muy, pero muy profundo. Una de las cosas aquí es que Dios sí vela por el matrimonio. Él vela él está mirando nuestro matrimonio. Y hay algo que a él no solo le incomoda, sino que lo enoja y hasta tiene consecuencias para nuestra vida. Lea Malaquías capítulo 2. Yo creo que Malaquías a veces solamente lo usamos para hablar del diezmo y creo que aquí nosotros vamos a notar que Malaquías tiene mucho más que eso. Y a la larga, el diezmo de que Dios reciba el diezmo como algo que le agrada, tiene una condición muy interesante. Miremos aquí Malaquías capítulo 2, versículos 10 y siguientes. No somos hijos del mismo Padre, no fuimos creados por el mismo Dios. Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros, violando el pacto de nuestros antepasados? Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Mire, interesante que al no vivir una vida matrimonial fiel, una vida pura, ¿no es cierto? Y ser infieles, tener relaciones con prostitutas o con mujeres que rinden culto a ídolos, que eran prostitutas en los templos paganos,
Dios dice, ustedes han contaminado el santuario del Señor y después van al templo del Señor y creen que ahora pueden traer el diezmo, la ofrenda, cantar alabanzas y entonces Dios entonces se va a poner feliz. Cuando Él mira tu matrimonio y usted es infiel, Dios dice, oh, yo no quiero esas alabanzas, yo no quiero esa ofrenda. Eso no sirve de nada. Vaya, arregle tu situación con tu esposa primero y ahí sí venga. Eso es lo que nos dice Mateo también, donde nos enseña Jesús en Mateo capítulo 5, que si, donde nos dice que si nosotros tenemos o entendemos que alguien tiene algo contra nosotros, entonces deje la ofrenda ahí quieta, vaya, reconcíliate y luego venga y ahí sí ofrende. Me hago entender, aquí nosotros vemos que el matrimonio tiene un efecto espiritual más allá de lo que a veces nosotros consideramos. Y en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7 dice que el hombre debe tratar bien a su esposa, porque si no trata bien a su esposa, hasta sus oraciones se ven trabadas. Entonces, Dios está como muy interesado en que nuestra relación matrimonial tenga la marca de fidelidad, ¿no es cierto? Y en ese ambiente, ahora traemos ofrendas a Dios, podemos alabar a Dios y Dios acepta esa ofrenda con agrado. ¿Por qué? Porque obviamente nace de una relación sana en el matrimonio, de un relacionamiento también con otros sana. Pero aquí dice más, ¿no es cierto? Aquí versículo 13 dice en Malaquías capítulo 2, esta es otra cosa que hacen, cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? ¿Le suena? Les diré que, ¿por qué? Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿Ve usted aquí cómo la relación sexual amorosa y como debe ser, tiene un efecto o un valor espiritual muy profundo? Finalmente, el hombre y la mujer contribuyen para tener familias y las familias son los centros naturales de una sociedad bendecida. Vamos al punto C. El matrimonio es una fuente de vida. El matrimonio es un lugar de seguridad en el que existe el ambiente propicio para desarrollar una sana familia. Ahora, yo quiero hacer una nota aquí muy importante. Cuando hablo de que el matrimonio es fuente de vida, yo creo que es muy importante porque yo he estado en consejería con muchos y aquí a veces muchas parejas que no pueden tener hijos, entonces llegan y se sienten mal. Y hay más razones a veces explicables y a veces no explicables por qué una relación matrimonial no llega a tener hijos. Pero importante en esto es que nosotros los consideremos como familia. Así es como los considera la Biblia. La familia sin o la pareja casada sin hijos es familia y como tales también en la iglesia los debemos reconocer y naturalmente si no tienen hijos tampoco los debemos considerar como gente de segunda clase o como que han pecado y por eso es que no tienen hijos. No, hay muchas razones y hay muchas historias en la Biblia donde habían parejas que eran servidores de Dios y no tuvieron hijos. A veces después de oración Dios en un momento dado da hijos y a veces no da hijos. Ahora, en todo este contexto, cada pareja, cada familia va a tener que considerar los propósitos de Dios para su vida y vivir con ellos y viva en paz. Si no tiene hijos, también viva en paz y mire cómo esa situación que ustedes tienen sirve para empujar los propósitos de Dios en su vida y en su matrimonio. Ahora, hablemos un poco del hombre. La prioridad del hombre en la creación es ser la cabeza. Ahora, esto suena grande y suena como ahora soy más grandecito que ella y como que a mí me puso de jefe. No, ahí es donde está el problema, que nosotros pensamos que cabeza simplemente significa jefe, pero yo quiero que nosotros revisemos eso un poquito más a fondo.
esta primacía, como podemos decirlo, no es superioridad personal e inherente, sino que es un papel de ministerio dado por nombramiento divino. Eso es lo que muchas veces también pasa por el otro lado cuando hablamos en las iglesias de los ministerios que aparecen en Efesios capítulo 4, donde se habla de que Dios dio a la iglesia, ¿no es cierto?, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y entonces creemos, es que es un título, esto es supremacía. Ahí es donde fallamos como humanos. Dios dio y sí dio apóstoles, pero el apóstol no es para que tenga el título y ahora se crea el más grandecito, sino para que mejor sirva y cumpla con el propósito, el papel de ministerio que Dios le ha dado. Y como cabeza, que somos los esposos de la esposa con la que estamos casados, porque no todos los hombres son cabeza de mi mujer, así que cuidado. Yo soy la cabeza de mi esposa, pero eso significa que yo tengo un llamado especial por nombramiento divino, naturalmente, y yo estoy llamado a servir más que a cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Es a cuidar y a velar por mi esposa. Yo estoy llamado como cabeza a servirle, a amarla, a cuidar, a protegerla y hacer que ella pueda florecer en el potencial que Dios le ha dado y pueda llegar a ser todo lo que Dios quiere que ella sea. Entonces aquí no se trata de ser jefe, sino aquí se trata de ser facilitador y sí ir por delante para que mostrarle el camino para que ella pueda realizarse completamente, ¿ok? Entonces, el hombre, en ese contexto y en ese orden de ideas, el hombre da ejemplo con una vida piadosa y temerosa de Dios. Si usted quiere ser la cabeza, comience por ahí, ¿cierto? No es con mandados, no es con exigencias, no, usted dé ejemplo. Mire, si usted da ejemplo, la gente te va a seguir. La gente te va a seguir. Y usted no va a tener que exigir que la gente se someta. ¿No es cierto? Es que ya cuando la gente está exigiendo que se someta, tenemos un problema. ¿Ok? De ejemplo de una vida piadosa y la gente va a seguir. El hombre debe participar intencionalmente instruyendo a la familia en cuanto a las verdades de Dios y de la Biblia. Dios espera de mí que yo sí esté sosteniendo en alto los principios de Dios. Uno, con mi vida personal, pero también con lo que yo hablo, con lo que yo estoy instruyendo a mi gente, ¿no es cierto? Porque la meta final, y póngale cuidado, la meta final de las instrucciones del hombre es que se produzca lo que nosotros vemos ocurrir en la vida de Jesús en Lucas capítulo 2, cuando se perdió, parece que se perdió, pero él no estaba perdido. Cuando lo encontraron los padres y le dijeron, no, estamos preocupados por usted, ¿dónde estaba? Y todo esto. Y después Jesús se somete a sus padres, va con ellos a la casa y mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52, ahí dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría, en la influencia del hogar en donde estaba María y José. Póngale cuidado. Él regresó a casa y ahí estaba bajo la instrucción de José, el padrastro, y María, su madre. ¿Y qué ocurría en ese ambiente? Aquí lo dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Estimado cabeza de hogar, sus instrucciones, su vida, su ejemplo, debería crear ese tipo de ambiente y ese fruto que nosotros acabamos de leer, que se ejemplarizó en la vida de Jesús. El hombre, cabeza del matrimonio, vigila, como ya lo dije, sobre la vida de su esposa y de la familia y ora también. Los hombres deberíamos ser los primeros en las reuniones de oración.
créame. Y eso no tiene nada que ver o decir algo en contra de las mujeres que se reúnen. Gracias por sus oraciones, de verdad que sí. Pero nosotros los hombres deberíamos ser los primeros en abrir la boca, pero somos muchas veces los últimos. Y eso a veces porque nos dicen, ore al fin, ¿no es cierto? Y después hacemos unas oraciones todas elegantes, impresionantes. ¡Qué locura! Deberíamos estar pendientes de orar por el bienestar de nuestra familia, tanto espiritual, emocional como físicamente, y hacerlo de corazón. Dios comenzó con el hombre, eso es verdad, pero el que Dios haya comenzado con el hombre y lo haya creado primero, no nos permite llegar a opinar que Dios hubiese establecido un predominio masculino, es decir, un dominio sobre la mujer. No existe base alguna para eso. De verdad que no. Más bien, Dios nos ha llamado a nosotros, los hombres, a servir. Y yo le digo, estimado hombre, que si usted ejerce un liderazgo, ejérzalo con autoridad, pero con una autoridad que nace y fluye y que también está cimentada esa autoridad en el espíritu de servicio. Porque una autoridad así es, como se dice, a mandado y a golpes, eso es abuso, eso es simplemente una cosa que revela que usted tiene que crecer, tiene que cambiar en su carácter, ¿no es cierto? Pero autoridad se ejerce con amor y cimentada en un espíritu de servicio. Y yo le digo, después cualquier mujer va a someterse. Ahora, no cualquiera debe someterse, pero es la mujer, la esposa, la que va a someterse con gusto. ¿Por qué? Porque sabe que en ese ambiente ella se siente segura y puede florecer. Ahora, en cuanto a la mujer en la relación con, y en su secuencia de la creación, es la segunda creada, y de ahí viene que ella tiene que someterse, o por lo menos la palabra de Dios nos dice, o mujeres, sométanse a sus esposos o a su esposo. Esta subordinación importante no implica inferioridad inherente o personal, sino un papel de ministerio. Igual que en el caso del hombre, la mujer tiene un ministerio que complementa al hombre. Y ese ministerio es lo que ese ministerio lo da Dios. Ahora, una vez más, los hombres y las mujeres son iguales, son del mismo valor. Sin embargo, cada cual tiene diferentes roles. La sumisión en el matrimonio está fundamentada en el ejemplo de la relación de Jesús con su padre. Jesús también se sometió a su padre, y se caracteriza por una unidad amorosa y mutua. Seguimos. La sumisión tiene que ver con apoyo, con colaboración, con trabajo en equipo. La mujer no es la pobrecita que no sabe nada y que no puede decir nada, ¿cierto? Y sumisión tampoco es un castigo, que eso a veces lo sienten algunas damas. Es una posición en la que la mujer encuentra su lugar en el matrimonio, entiende cuáles son sus dones y cuál es el propósito de Dios para su vida, y a raíz de ese entendimiento cumple y desarrolla el potencial que Dios le ha dado para cumplir junto a su esposo con el llamado de Dios. Entonces, yo quiero aclarar rápidamente aquí unas cosas. Lo que no es sumisión. Sumisión no significa que la mujer tiene que tener en todo la misma opinión del esposo. Olvídelo. Mi esposa no tiene siempre lo que yo opino, no opina siempre lo mismo que yo, y a veces eso me desafía y eso me hace repensar cosas. Yo entonces tengo que reflexionar si yo estoy en lo correcto, y muchas veces reconozco que yo no estoy en lo correcto, entonces yo me tengo que someter y tengo que aceptar que estoy equivocado, y a veces hasta tengo que corregir, a veces pedir perdón. Sumisión no significa que la mujer deja a un lado el pensar por sí misma. A veces creen la gente que sumisión significa usted ya no piense, simplemente sea una esclava, cumpla
No, 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 por favor, siga pensando. Sumisión no significa que la mujer pierde la oportunidad de influencia que Dios le ha dado para ayudar a su esposo. Y sí que las mujeres nos influencian, aleluya. Sumisión tampoco significa que la esposa tiene que poner la voluntad del esposo antes que la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios siempre está por encima. Y si el esposo pide algo loco, pues entonces ella no tiene que someterse a esas cosas, no tiene que seguirle la corriente. Sumisión no significa que el alimento espiritual lo recibe la esposa únicamente a través de su esposo. Pobrecitas, si eso fuera la verdad. La mujer también tiene directo acceso a Dios por medio de Jesucristo. Ella no necesita al hombre para acceder en oración a Dios y recibir respuestas. Sumisión no significa que ella actúa a raíz de un temor falso. ¿Qué dijo el esposo o no dijo el esposo? O a raíz de una actitud de esclava o de una mala teología. Yo creo que esos son conceptos muy malos de sumisión. Es importante entender que sumisión es el llamado de Dios para la mujer a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo. Yo le digo, mi esposa me puede desinflar a mí con una palabra, especialmente cuando ella usa palabras que no aceptan mi liderazgo o que me deshonran, aunque mi esposa no lo hace, pero yo lo sé, que ese es un punto donde yo puedo desinflarme y si ella no me afirma, yo estoy casi como paralizado, ¿cierto? Pero cuánto me ayuda cuando ella me afirma, cuando ella me apoya, cuando ella dice, estoy contigo, eso me da tanta adrenalina para seguir corriendo en los caminos que el Señor tiene por delante. Pero una esposa que es toda una quejona ahí en la casa, una que se queja todo el tiempo, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Ella desinfla al hombre y después el hombre reacciona, claro que sí, y la pelea está hecha y después ella dice, no, yo no me someto a ese loco. Y bueno, y él también empieza a usar fuerza y no produce esto una buena salida. Ahora, en el caso de la mujer, y eso lo vamos a ver más adelante, no voy a entrar aquí mucho, porque en otro de nuestros encuentros aquí en este seminario vamos a hablar de la conducta de la mujer que impacta en el hombre, pero vamos a hablar de eso en otro, en su material en la página 21 como también en la 22, si usted quiere. Usted puede leer estas citas bíblicas y ver qué es lo que marca o debe marcar la mujer que sigue a Dios y que es una mujer que está viviendo las características de Dios en su propia vida como una mujer sometida. Y estos naturalmente son características que también son para el hombre, ¿no? Es que esto no es solamente que para usted, mujer, sino que el hombre también debe estar considerando muchas de estas características en su vida. Es que bajo este ambiente es que se vive matrimonio en unidad. Las familias son centros naturales de una sociedad sana y bendecida. Y por último, vamos a tocar este punto, el de la fuente para un ministerio a Dios impactante. El matrimonio es una fuente para un ministerio a Dios impactante. La familia es, primero que todo, nuestro ministerio. Ahí es donde tenemos que ponerle atención. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 3, 2 al 7, donde encontramos la lista de ciertas características para los ancianos en una iglesia, una de las características es que el anciano o el candidato para ser anciano debe ser una persona que maneja bien a su hogar. Las calificaciones para el liderazgo en la iglesia son, en otras palabras, personales y familiares. Muchas veces hoy en día, tristemente, cuando se está escogiendo un líder, uno solamente está mirando si hizo instituto bíblico o no hizo instituto bíblico, o si tiene título de no sé qué. En realidad, habría que estar revisando cómo está su familia, porque si su familia no está bien, eso es lo que dice la Biblia, ese no es apto para liderazgo. Entonces, lo que no se aprende en casa y lo que no se aplica en casa, no se puede practicar convincentemente en la iglesia. Y como
Dice por ahí alguien, si hacemos bien nuestro ministerio en el hogar, posiblemente estamos calificándonos para el ministerio fuera de casa. Las relaciones del matrimonio y la familia son claves para medir la preparación del liderazgo. Y yo diría aquí que si su hogar, si usted en su matrimonio está experimentando alguna crisis, alguna situación dolorosa, complicada, y usted es un líder, un pastor, mire, estimado, a la larga vale la pena no dividir la iglesia y darse cada uno la otra mitad, ¿no es cierto? Sino salir del ministerio, entregar esa iglesia a otro liderazgo que sea sano y ustedes trabajar en su matrimonio primero para recuperar lo que se dañó y una vez recuperado, entonces Dios seguramente va a abrir nuevas puertas para un nuevo ministerio de impacto a la gente. Entonces, ¿por qué? Porque Dios sí considera, y lo leímos en Malaquías capítulo 2, y lo leemos a través de toda la Biblia, primera Timoteo capítulo 3, donde se habla de la base de un hogar sano para poder ser alguien quien ministra o lidera en la iglesia. Sí, si no estamos bien en el hogar, ¿cómo vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a poder ayudarle a la gente? Lo que pasa muchas veces es que hemos reducido el ministerio a una cosa del púlpito, pero yo he estado en muchos púlpitos, en varias iglesias he pastoreado y me he atrevido a hacer la pregunta, ¿y qué le impactó usted de mi ministerio? Esa pregunta yo la he hecho y yo le quiero decir, aunque han reconocido que mis prédicas han sido buenas, siempre la gente hace referencia más a mi vida y a la vida mía con mi esposa y viceversa, como algo que ellos estimaron como un desafío, como un ejemplo, como un punto de referencia, de ánimo. Entonces, la vida nuestra sí impacta más que lo que predicamos o subraya lo que predicamos y hace que lo que decimos y predicamos ahora sea de mucho más impacto que lo que nosotros nos imaginamos. No es la gritería, no es la saltadera, no es tu título tampoco, olvídelo. Lo que al final impacta la vida y especialmente la vida de nuestros jóvenes no es el show que usted hace ahí, sino la vida que usted vive. Eso es lo que quieren ver nuestros jóvenes y yo lo desafío a ser un hombre, una mujer que marcan la diferencia. Termino con esto. En la Biblia encontramos una pareja que por seguir a Dios fielmente llegaron a ser una gran bendición para mucha gente. Esta pareja son Aquila y Priscila. Y usted tiene en sus notas las citas bíblicas que puede leer con cuidado. Aquila y Priscila, una pareja que dejó huellas dignas de ser seguidas, gente que impactó a otros, gente que sirvió a Dios y hoy lo recordamos porque está escrito en la Biblia acerca de ellos como gente que marcó la diferencia. Pero también hay otra parejita que dejó, ¿cómo se dice? Deja un mal sabor. Ese ejemplo nos sirve de advertencia y esa es la historia de Ananías y Zafira. Usted lee acerca de ellos en Hechos capítulo 5. No siguieron a Dios fielmente y la vida de ellos no dejó huellas dignas de ser seguidas. No dieron un ejemplo a la familia ni a los demás. De hecho, en ese contexto de las cosas que ocurrieron, ellos mueren. El castigo de Dios les llegó ahí al toque y tremendo. A veces me pregunto, ¿qué habrán pensado los hijos si es que tuvieron hijos? ¿Qué pensaron sus familiares de eso? ¿Cierto? ¿Qué pensó la iglesia de ellos? Seguramente dijeron, no, eso no es el camino a seguir. Yo personalmente quiero seguir el ejemplo de Aquila y Priscila y quiero ser alguien quien impacta. Quiero seguir los principios de Dios para que esos me beneficien a mí, pero mientras me benefician a mí y yo los obedezco, puedo enseñarlos con libertad y también puedo ver cómo otras personas son bendecidas, pueden tener familias sanas y poder cumplir los propósitos de Dios en su vida. Bueno, con esto cierro esta conferencia hoy. Los invito a que una semana nos volvamos a ver y podamos seguir hablando acerca
de matrimonio, familia y celibato. La próxima vez vamos a hablar de hechos del celibato y de matrimonio y también algunos consejos para aquellos que están pensando en casarse, que deberían estar considerando cuando están escogiendo respectivo cónyuge. Ok, Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en comprensión de los tiempos. Muchas gracias, Pastor Pablo. Solamente voy a hacer un pequeño comentario. Muchísimas gracias por recordarnos estos principios acerca de la familia. Y usted hizo un énfasis una y otra vez, es un hombre y una mujer, es un hombre y una mujer. Y creo que necesitamos escucharlo más, porque hoy estamos en una batalla campal, literal. Y recordar estos principios y recordar que son los fundamentos que nos hacen tener vidas sólidas es importante para nosotros, porque lo olvidamos. Tenemos una tendencia a olvidar con tanta información. Pero solamente es un comentario. Ayer recibí un video y es un ataque frontal contra el concepto del matrimonio. Es una canción que ha montado el grupo del LGTB, ¿no? Es una canción que dice, comienza diciendo las palabras, convertiremos a sus hijos, ¿no? Con una sonrisa y una música muy melodiosa y todo un coro, ¿no? Diciendo una y otra vez, convertiremos a sus hijos, ganaremos sus mentes y sus corazones, y ellos aceptarán y ellos se amoldarán. Y no importa lo que hagas. Y no importa lo que hagas, es una Una amenaza amenaza. directa contra lo que somos y lo que representamos. Y por eso estos principios son tan importantes, no solamente escucharlos una y otra vez, sino empezar a adoptarlos de nuevo y armar nuestras vidas y armar nuestras familias y volver a esos principios y enseñarlos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así que yo salgo muy animado. Muchas gracias. Necesitamos seguir recordando y reconociendo esos principios que nos ayudan a ser familias que pueden pasar a través de tiempos tan difíciles como los que vivimos hoy. Y esa es la razón por la cual estamos haciendo estas clases de matrimonio, familia, celibato, y después vamos a seguir con el tema de la pureza, que es tan importante, y vamos a culminar con el tema de la educación de hijos. O sea, todo este tema de familia es clave para estos tiempos. Y mientras Carlos hablaba, me recordaba también de Deuteronomio 6, ¿no? Y estas palabras las repetirás a tus hijos, ¿no? Cuando camines y cuando te levantes y cuando desayunes y en todo momento. Y yo creo que la iglesia y en la familia necesitamos volver a repetir y hablar de estos temas, porque lo que no se habla y ese silencio, hay muchas voces que los hijos sí están recibiendo. Y recuerden una cosa, la siguiente generación es una generación donde se les ha enseñado a ser muy tolerantes y al ser tolerantes, el mal empieza a entrar a sus vidas. Y a veces hay confusión entre amar al pecador y terminar aceptando las filosofías. Pastor Pablo, muchísimas gracias y nosotros apoyamos y hacemos eco a lo de que ha sido su testimonio en el ministerio. No sé si han escuchado la entrevista que está también ahí en Comprensión de los Tiempos, está la entrevista que les hicimos al pastor Pablo y a su esposa, es muy interesante, pero cuando les hicimos la entrevista de sus vidas, el Señor me recordó muchos principios que yo había aprendido de ellos y cosas que Ulrike decía. Y yo, pues claro, yo me fui de Colombia hace muchísimos años y todo, y uno como que quedó con las cosas, pero se le olvidó de dónde venían, ¿no? Cuando hicimos la entrevista, yo, ¡ah! Eso, ahí fue donde yo aprendí. Y eso es muy chévere. Entonces, si ustedes no han escuchado la entrevista, vaya a nuestra página web, comprehendingthetimes.com, y ahí va también a encontrar las entrevistas de todos nuestros predicadores. Algunas están en proceso, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, yo creo que ha sido una mañana especial para todos nosotros, así que los invitamos a estar en nuestra próxima clase. Dios les bendiga.